Buenos días. Hola, ¿cómo están? En primer lugar, agradecer a la Federación Internacional de Química Clínica por darme esta oportunidad de brindarles esta conferencia que realicé hace poco en Ecuador. Así es que vamos a hablar sobre este tema, espero que sea de su agrado y bueno, muchas gracias a la IFCC por esta oportunidad. Esta presentación tiene como objetivo hablar sobre este nuevo enfoque para el manejo clínico del síndrome cardiovascular renal metabólico, ¿no? Hay una nueva propuesta, ¿no? Como dije, fui seleccionado para participar en un congreso ecuatoriano mediante este programa, el BLP, ¿no? Donde permite que ponentes internacionales puedan participar. Esto es auspiciado por Abbott, ¿no? Y agradezco, obviamente, la oportunidad que se me da para dar esta conferencia. Este nuevo enfoque de la salud cardiovascular renal metabólica ha sido propuesto recién hace poco, en noviembre del año pasado. No tengo ningún conflicto de interés con el contenido académico de esta presentación. En realidad, esta presentación resume esta propuesta de la Asociación Americana del Corazón, que es en realidad una propuesta que tiene un enfoque integral para el diagnóstico precoz y tratamiento de la obesidad, la diabetes, la enfermedad renal crónica y la enfermedad cardiovascular. Vamos a ir comprendiendo poco a poco. Hoy en día, y esto va a seguir incrementando, cada vez es más visible la importancia de entender a la obesidad como una enfermedad. Esta es una publicación de agosto de este año por la Sociedad Europea de Cardiología, donde enfoca directamente el problema de la obesidad, ¿no? Problemas neurobiológicos, predisposición genética, obviamente el desbalance que hay entre la energía y lo que se consume de ella, problemas socioeconómicos, problemas psicológicos, y todo eso obviamente genera probablemente el entorno para tener una conducta obesogénica. Al final esto impacta lamentablemente y genera pues factores de riesgo cardiovasculares, ateroscleróticas, falla cardíaca, problema valvular cardíaco, tromboembolismo y arritmia. Entendamos que la obesidad va a seguir incrementándose, ¿no? Prácticamente se ha duplicado en las últimas 4 décadas y afecta a más de 1.000 millones de personas, más que la enfermedad renal, probablemente más que la diabetes. Es una condición de alto riesgo vinculada a muchas enfermedades crónicas, que afecta obviamente la calidad de vida y reduce la esperanza. Hoy en día todavía se sigue considerando el concepto del índice de masa corporal para estratificar el tipo de obesidad, ¿no? Generalmente un índice de masa corporal mayor a 30 indica obesidad. Y por ejemplo, aquí los países que participan de esta institución europea se ven pues algunos con menor o mayor prevalencia, ¿no? de obesidad. Sin embargo, ya hay muchas publicaciones que tratan de enfocarse desde otra perspectiva y ya no reconocen probablemente el índice de masa corporal como el mejor parámetro para medir la obesidad. Y hoy en día hay varias instituciones mundiales que dicen que este es un parámetro imperfecto, es una métrica imperfecta, porque al final de repente no se diferencia entre masa muscular y grasa. Por ejemplo, según el índice de masa corporal clásico, Arnold Schwarzenegger sería obeso. Entonces hoy en día están dándole más importancia a lo que se conoce como el BRI o el Body Roundness Index. Hay estudios que se han hecho en grandes poblaciones donde se ve que a mayor BRI, mayor hazard ratio para todas las causas de muerte, por ejemplo, en este gran estudio, ¿no? Eh, Probablemente en un futuro quizás se valore la altura y la cintura, más no ya el peso en adelante, ¿no? Probablemente los futuros estudios. Otro estudio interesante es este estudio propuesto por la Asociación Europea para el Estudio de la Obesidad. Ellos plantean una taxonomía de la obesidad, es decir, tratar de uniformizar un poco más la forma como se clasifican y esto ayudaría también para extenderlo a otras enfermedades crónicas. La definición, las causas, prevención, tamizaje, tratamiento, ¿no? Y de repente ver todo el impacto a nivel de las enfermedades crónicas. Muy bien. Es importante entender que la obesidad
hoy en día es más visible. Y esto, ¿por qué lo resalto? Porque cuando comencemos a abordar este síndrome, vamos a entender la importancia de entender por qué la obesidad es ya un problema. El resumen que tratan de dar a este síndrome es que son interacciones fisiopatológicas, ¿no? Que conducen al final a una disfunción multiorgánica, con alta tasa de resultados cardiovasculares adversos. La mayor probabilidad de sufrir el síndrome y sus resultados, obviamente, va a generar problemas desfavorables en el paciente, pero ahora que veamos más adelante, ya no es solamente el paciente, sino también va más allá, como es el tema de su entorno, ¿no? En resumen, es un trastorno de salud debido a conexiones entre enfermedades cardíacas, renales, diabetes y obesidad que va a producir malos resultados de salud. A nivel fisiopatológico, todos coinciden en que el paciente va a tener, pues, una inflamación, un estrés oxidativo, una resistencia a la insulina y una disfunción vascular, probablemente iniciada por esto, por el exceso de tejido adiposo, que en el tiempo produce, obviamente, como ya sabemos, lipotoxicidad, glucotoxicidad. Esto en paralelo va comenzando a generar algunos trastornos en el filtrado glomerular, también aunado a problemas neurohormonales. Esto también genera, pues, este mismo estrés y todo este círculo vicioso genera a nivel cardíaco aterosclerosis, remodelamiento del miocardio, fibrosis o disfunción cardíaca. Y esto también está muy asociado al tema de hipertensión, dislipidemia, síndrome metabólico y diabetes. En algunos pacientes, obviamente, la presentación de esta hepatopatía con una cirrosis o una hepatopatía grasa no alcohólica comienza a ser visible. Igual, entendemos también que todos esos trastornos a nivel del páncreas, del corazón y del riñón tienen oportunidad terapéutica sin igual en estos momentos con medicamentos que están a la vanguardia. El principal problema es que los países, especialmente de bajos y medianos ingresos, probablemente en sus petitorios farmacológicos no acceden a estos tratamientos. Ese es un gran problema si queremos luchar con esta enfermedad. Por ejemplo, en el contexto de la diabetes, el estrés oxidativo, la inflamación, la disfunción endotelial, la gluco y la lipotoxicidad, cambios hemodinámicos, el sistema renina-angiotensina, aldosterona y la alteración asociado a comorbilidades, pues va a generar este problema, no progresión de la enfermedad renal y problemas en el remodelamiento cardíaco, disfunción ventricular o falla cardíaca, ¿no? Con diferentes presentaciones. En general, esto está pasando. Al final, un paciente va a presentar problemas cardíacos, que básicamente va a haber un remodelamiento del miocardio, incluso una fibrosis cardíaca, problemas a nivel metabólico por el exceso de grasa y al efecto al páncreas, hipertensión, dislipidemia, síndrome metabólico y diabetes, y a nivel renal, una glomerulosclerosis, por ejemplo, asociado a nefropatías o fibrosis tubulointersticial. Al final comienzan los problemas de la función y el daño a nivel de los glomérulos, lo que afectaría obviamente el riñón generando una enfermedad renal crónica. Entonces el síndrome cardiorrenal metabólico produce pues un exceso de mortalidad y morbilidad en los pacientes. Hay factores bien definidos que causan órganos específicos como el corazón, riñones, vasos sanguíneos. Hay alteraciones hemodinámicas, metabólicas, inflamatorias, fibróticas. En fin, todo es un contexto. En los pacientes, por ejemplo, renales, esto amplifica el problema, ¿no? Una baja tasa de filtración y la albuminuria como daño, enfermedad renal y diabetes, calcificación vascular, un estado constante proinflamatorio, un daño orgánico bidireccional, obviamente, entre el riñón y el corazón, y la anemia también exacerba. Y bueno, así de cada uno de ellos podemos ver que probablemente la situación se agrava. Hay que entender los mecanismos de desarrollo de la enfermedad cardiovascular en el síndrome CKM o síndrome cardiorrenal metabólico. Hay que entender que esta presencia es diferente probablemente en los individuos de manera heterogénea. Hay que fortalecer los estudios de investigación, de repente con el análisis de riesgo competitivo y comprender todas estas comunicaciones bidireccionales. Pero como dije en un principio, no es solo el paciente. El impacto probablemente es mucho mayor. Factores sociales, ¿no? Especialmente los determinantes sociales adversas a la salud. ¿Cómo está este paciente? ¿Qué necesidades sociales tiene? Problemas educativos, económicos, asistenciales de salud. La comunidad, su entorno, sus vecinos.
¿no? Su comunidad. Por ejemplo, ver el tema de las escuelas, exposiciones a químicos, factores estructurales, etcétera, medio ambiente, donde vive, las relaciones con sus amigos, con su familia, ¿no? Y obviamente esto va generando impacto a nivel de su comportamiento, con problemas de la dieta, quizás consumiendo dieta ultraprocesada, hiperpalatable, clasificación 4 de NOVA, ausencia de actividad física, problemas, trastornos del sueño, consumo de tabaco, alcohol. Y esto obviamente al final genera lo que estamos viendo. Además, el paciente probablemente tiene problemas de genética o epigenética y asociados a su exposoma. Entonces, todo esto es un enfoque integral de lo que pasa con el paciente. Se recomienda que tenemos que iniciar un tamizaje temprano, ¿no? Para ver que este paciente no tenga la enfermedad o el síndrome CKM. Hay que reconocer los factores de riesgo en estos pacientes. Hay que buscar entidades como la aterosclerosis subclínica y hay que comprender la importancia de su entorno con las determinantes sociales adversas al paciente. Esta enfermedad o este síndrome tiene definidos bien claro cuatro estadios. Sin embargo, hay un estadio inicial que le llaman el estadio cero, es donde el paciente no tiene factores de riesgo y después de someterse a evaluaciones laboratoriales o de otros parámetros no laboratoriales está sano. Pero el problema empieza aquí con la obesidad, con el incremento de lípidos, con el incremento de la grasa, con el incremento, obviamente, del tejido adiposo. Y esto probablemente va generando ya lo que conocemos como síndrome metabólico. Y ahí ya vienen las presentaciones de la diglicemia y otros problemas, y también de repente algún grado de enfermedad renal. Esto continúa avanzando y ya podemos tener presencia de enfermedad cardiovascular subclínica, como la falla cardíaca o de repente aterosclerosis, que de repente no debuta todavía. Pero cuando ya el paciente tiene un infarto o un derrame o una arritmia por fibrilación auricular o una insuficiencia cardíaca, etcétera, ya este paciente debutó y estaría en un estadio 4, que puede estar asociado o no, digamos, a una enfermedad renal cada vez más grave, ¿no? En este caso un 4E, un 4A, un 4B. Este documento fue presentado, como dije, en noviembre del año pasado por la Asociación Americana del Corazón. Ellos hacen un llamado, una alerta, ¿no? Donde se entienda que hay una alta carga de salud cardiovascular y metabólica en los pacientes. Se necesita una orientación para entender un poco más este síndrome, y no solamente en el entorno clínico, ambulatorio, sino también comunitario, se debe de abordar este problema. Ellos refieren de que hay un impacto poderoso de incidencia de enfermedades cardiovasculares en el mundo. Recordemos que la primera causa de muerte en el mundo es la enfermedad cardiovascular. Hacen un highlight, 10 recomendaciones importantes. Primero, entender cuáles son las interacciones entre obesidad, diabetes, enfermedad renal y enfermedad cardiovascular. Segundo, comprender sus estadios, desde un estadio cero, un paciente totalmente saludable, un estadio uno con obesidad, un estadio 2 ya con problemas a nivel metabólico, dislipidemia, diabetes, un estadio 3 donde podemos ya encontrar una falla cardíaca o aterosclerosis subclínica, de repente concentración de calcio coronario. Y por último, un estadio 4 donde ya el paciente tiene probablemente un infarto, tiene una falla cardíaca, tiene problemas de, de ritmo cardíaco como la fibrilación auricular, tiene un stroke, un derrame cerebral o una arteriopatía periférica. Es decir, ya el paciente llegó a lo que se debería de evitar. ¿Y dónde empieza todo? Aquí. Y quizás más acá con la prevención primordial, pero abordando la obesidad probablemente todo esto no sucedería. Entonces se recomienda el tamizaje, hay que abordar el tamizaje, hay que hacer tamizaje, ¿no? Hay que hacerlo de manera precoz y oportuna, hay que entender el concepto de evaluar el riesgo cardíaco, inclusive desde los 30 años. También hay que entender que los sistemas de salud, más aún en los pacientes de bajos y medianos ingresos, sigue siendo segmentado y fragmentado, con limitaciones de integralidad, con limitaciones en su petitorio farmacológico, por ejemplo. Los síndromes, las determinantes de la salud adversas, pobreza, hacinamiento, estado nutricional, nivel socioeconómico, educativo, afecta enormemente la enfermedad. Y esto agrava, obviamente. La obesidad tiene que abordarse de manera radical en estos países.
evitar que los pacientes lleguen. A veces se normaliza un paciente obeso. Eso no debe suceder. Y lo otro es que hay medicamentos que pueden ayudar a mejorar todo esto. Por ejemplo, los GLP-1, publicado en Science el año pasado con un medicamento fabuloso, pero nuestros países pobres, países de bajos y medianos ingresos, pueden hacer que los pacientes accedan a estos medicamentos. Es un tema importante que se tiene que abordar. El tamizaje de la enfermedad renal con el perfil renal correcto, creatinina sérica para estimar la tasa de filtración o el ratio o el cociente albúmina-creatinuria para ver el daño renal es obligatorio en estos pacientes, más aún si tienen factores de riesgo. Y diferentes variables, educación, mejorar el tema de la obesidad, invertir en investigación, aumentar el acceso equitativo a medicamentos, etcétera, son otros puntos que hay que verlo. Ellos Claramente, un paciente con estadio 1 ya se le puede pedir una glucosa plasmática en ayunas, una hemoglobina glicada, ver el tema de la circunferencia abdominal. En el estadio 2, aparte de pedir, se puede agregar perfil lipídico, hemoglobina glicada y parámetros para definir, obviamente, el tema del síndrome metabólico, como el tema del peso y circunferencia cadera, cintura cadera y el tema de la presión arterial. Y ya en un estadio 3 se agregan otros parámetros no laboratoriales, ¿no? Para medir, por ejemplo, la concentración de calcio coronario, para detectar la aterosclerosis subclínica, cateterismo coronario más invasivo, angiografía también, ecocardiografía para el tema de falla cardíaca y lo más importante, calculadoras de riesgo. Y a nivel laboratorial, aparte de lo que ya hemos mencionado, se le agregan los péptidos natriuréticos, ProBNP, BNP, para ver el tema de insuficiencia cardíaca, troponina para ver injuria, no isquemia en estos pacientes, y los test clásicos para determinar el grado de enfermedad renal crónica. En el estadio 4, obviamente el paciente ya con la enfermedad probablemente se monitorizará con estos u otros exámenes adicionales según el paciente. Hay que entender que también hay enfermedades que pueden exacerbar y avanzar el tema más rápido, enfermedades inflamatorias, alta carga de determinantes sociales adversas y otras condiciones pueden incrementar más rápido esta enfermedad. Según esta guía, ellos recomiendan que el tamizaje podría hacerse desde menores de 21 años y mayores de 21 años. Claramente la guía menciona qué pruebas hay que someter a los pacientes, especialmente en población infantil, peso para su edad, inclusive presión arterial también, y perfiles lipídicos o de glucosa. Y en mayores de 21 lo que hemos mencionado, pero le agregan uno muy interesante, el FI4, para ver fibrosis hepática. Entonces, a los test que ya hemos visto, le agregamos TGO, TGP, y recuento de plaquetas para poder calcular el FI4, aparte de lo que ya hemos mencionado, ¿no? Inclusive recomiendan también el tema de creatinina cistatina, de manera idónea, como lo precisa ahora la CADIGO 2024. Hay diferentes herramientas que se postulan para evaluar las determinantes sociales adversas a la salud. Eso dependerá obviamente de cada país y cómo a nivel de sus áreas de trabajo social podrían entender. Entonces, no es solamente el paciente y su condición clínica, sino también en las condiciones en las cuales los pacientes viven. La guía propone ¿qué se tiene que hacer para el estadio 1, para el estadio 2, para el estadio 3, abordando cada uno de los problemas? Igual en los estadios 4 y 5, ¿qué deberíamos hacer para abordar, perdón, el estadio 4, qué debemos hacer para abordar este paciente? Es un paciente diabético, es un paciente con hipertensión, con enfermedad renal, con dislipidemia, ¿no? Y exceso de peso. ¿Qué debemos hacer en cada uno de estos casos para tratar de corregirlo? De esta forma, hacemos más visible este problema. El paciente al centro es un manejo interdisciplinario. Estamos aprendiendo cada vez más de este síndrome. Hay que gestionar adecuadamente la obesidad, ver las brechas en la investigación, acceso equitativo a los medicamentos, considerar las condiciones como viven los pacientes, etcétera, hay que ver todo en integridad. Hay muchos ensayos clínicos que evidencian que estos medicamentos son fabulosos, hay muchos estudios y bueno, diferentes aspectos relacionados. Para quedarnos de repente con esta foto importante de laboratorio, podríamos ya implementar en nuestros países el perfil cardiorrenal metabólico, es decir, pruebas de laboratorio que ayuden a estratificar más aún a pacientes con factores de riesgo, glucosa, tolerancia, hemoglobina glicada, triglicéridos, colesterol HDL,
péptido natriurético para ver insuficiencia cardíaca, troponina ultrasensible para ver injuria, no isquemia, el perfil renal con creatinina sérica y el ratio ACR, y el FI4, por ejemplo, ¿no? Para ver fibrosis, etcétera. Entonces, hoy en día estamos viviendo un cambio de este paradigma y tenemos que hacer visible la necesidad de comprender esto. Tenemos que entender que tenemos que abordar la obesidad desde un principio para evitar que el paciente tenga problemas en sus riñones, tenga problemas metabólicos, tenga problemas de obesidad y tenga problemas cardíacos. Ideal, por ejemplo, en mi continente, en Latinoamérica, y que cada país sería importante de luchar contra el síndrome cardiorrenal metabólico, ¿no? Para el diagnóstico y una intervención oportuna sería lo correcto. Muchísimas gracias a la IFCC por esta oportunidad y espero que esta conferencia sea de su agrado. Muchas gracias.